el conocimiento de Dios es para ti, es para mí y es para todos los jóvenes. Esto es Vulgata Juvenis. Vamos a orar. Amado Jesús, que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tarde para hablar de tu palabra. Danos mucha sabiduría, danos por favor tu Espíritu Santo, Señor, para hablar cosas santas en este lugar y que sea para edificación de otras personas. En tu sagrado nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis muchachos bellos, hermosos, ¿cómo están en esta tarde? Bien, bien. Excelente. Excelente, ¿Te nota gracias el a ánimo, Dios. sí o no? Claro que yes. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante para nuestra audiencia que se le dio el video acerca de por qué las Escrituras era la palabra de Dios. Fue un programa muy rico, muy edificante y surgieron algunas preguntas a partir de ese programa que esperamos también en esta nueva sintonía se puedan solucionar para ustedes. Yo quiero preguntarles a los muchachos para darles como un repaso de quién es cada uno. Yo quiero que me respondan cómo se sintieron hace 8 días. Vale. Entonces, cortico, sustancioso, voy a preguntar por acá a mi compañera Nicole, la chocolatina blanca del combo. Bueno, no, la verdad se siente muy, muy rico saber que estamos trabajando para Dios, saber que, bueno, yo sé que Dios nos va a dar esa bendición de que muchos jóvenes puedan escucharnos y no, la verdad se sintió espectacular. Muchas gracias, Nicole. Realmente ese es nuestro propósito, ¿sí o no? Sí. Que este programa pueda alcanzar a muchos jóvenes y que si quieren dialogar y recibir estudios bíblicos lo puedan hacer. Al final del programa le vamos a dar el número telefónico y en la descripción del video, donde les vamos a proporcionar ayuda en cuanto a las dudas que tengan, oración, clases y estudios bíblicos presenciales y virtuales también al 317-429-9518. Voy a preguntarle, ahora me voy por acá para mi siniestra, para mi izquierda, a preguntarle a nuestro amigo Eddie, ¿cómo te sentiste hace 8 días? Eddie, buenas tardes. Hola, hola, hola. Pues en primer lugar, bien, pero también cuando uno tiene ciertos tipos de temas, o sea, cuando uno le habla a alguien más de Jesús, al primero que le cae ese tema es a uno mismo. Entonces en esta semana me ponía a pensar, bueno, ¿y cómo eso que yo estaba hablando lo puedo aplicar en mi vida? Entonces bien, pero también la reflexión queda para mí. ¿Qué reflexión te pudiste llevar, Eddie? Algo cortico para la audiencia. Pues que uno a veces como que, ¿cómo podría decirlo? Exprésate. O sea, hay ocasiones en la vida en las que uno no sabe cómo actuar, ¿no? Y uno comienza a buscar por sus propios medios. Pero pues en cierta forma, en diferentes ocasiones, la palabra de Dios es una guía que es muy eficaz. Después de uno ya tratar de buscar tantas posibilidades, al último que uno suele dejar es a Dios. Pero me puse a pensar precisamente en esta semana, ¿cómo puedo permitir que Dios ya no sea lo último teniendo en cuenta su palabra? Wow. Bastante. A mí me entró bastante, Eddie, muchas gracias. Lo que decía Winesca del propósito que ella manifestaba hace 8 días era que nosotros fuéramos edificados también, para aprender nosotros también. Entonces estamos viendo resultados también en nuestra vida, compromiso, ideal, temor de Dios para hacer este programa. ¿Sí o no? Qué bueno, Eddie, muchísimas gracias. Ahora vamos con la parte sonriente de este combo. En Vulgata Juvenis vamos a saludar a nuestra amiga Winesca. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la semana pasada estuve un poquito nerviosa, creo que todos, ¿no? Pero haciendo esto con amor para Dios es transformante y edificante para cada uno de nosotros. Nos sentimos genial trabajando para Dios y para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que eso es bueno cuando sentimos nervios, porque tenemos temor de Dios de, hey Dios, esto para usted, esto tiene que salir bien, por favor ayúdenos, denos sabiduría, ¿cierto? Sí, totalmente. Muy bien, Winesca, muchas gracias. A seguirnos edificando, ¿sí o no? Claro que sí. Pegue ahí a la distancia.
Tenga. Ahora vamos a saludar a una nueva compañera que está acá en la mesa de trabajo. Es una muchacha muy pila, muy aguerrida, es una mamá de mucho aguante. Mamá luchona. Mamá luchona, pujante, es una mujer digna de admiración y la tenemos acá. Y tenemos a nuestra compañera Dayana. Hola, hola, muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Súper. Me alegra pues estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes, ¿ya? Y el propósito pues de mi ser o de mi persona en cuanto a este grupo, en cuanto a este podcast, es poder llegar a muchas personas, ¿ya? No solamente jóvenes, sino también personas adultas, ¿ya? Porque todos en algún momento necesitamos de Dios, no solamente los jóvenes, ¿ya? Entonces, sí es, es impajaritable, por así decirlo, de que el programa alcance a muchas personas, muchas personas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, o sea, hoy por hoy, se están viendo muchos jóvenes, personas adultas también, que están perdiéndose en ciertas cantidades de situaciones, de vicios, por así decirlo. Y el propósito es de que podamos llegar, que ustedes puedan abrir sus corazones a escuchar ese mensaje, esa palabra de aliento, escuchar la voz de Dios, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestros problemas puedan tener solución de la manera más amena. Amén. Amén. Y lo vamos a hacer de la mano de Dios, ¿cierto, Dayana? Perfectamente. Muy bien, bienvenidísima a la mesa de trabajo. Dayana. Muchas gracias. Ahora vamos, muchachos, a entrar en materia con este tema tan maravilloso. Hubieron unas preguntas bastante difíciles que las manifestaron algunas personas y les aprovechamos para decirles que sus dudas e inquietudes la dejen en la cajita de los comentarios, que le den like y que puedan suscribirse también. Ahora, vamos a hablar de un tema. Voy a leer un versículo bíblico, vamos a exponer el título del tema y vamos a ver la gente qué es lo que piensa acerca de este tema. ¿Les parece bien? Y en base a esas opiniones y a la escritura, vamos a poder desentrañar y desenvolver este asunto. ¿Les parece bien? Perfecto. Voy a leerles aquí, antes de que vamos con el audio de las personas, a Hechos 16:31. Dice así: ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la salvación. Inevitablemente un tema importante y dudas que surgen a raíz de este tema de la salvación. ¿Qué podemos encontrar? Algunas dudas de las personas. ¿Qué es eso de salvación? Es una de ellas. ¿Para quién se extiende la salvación? Inclusive hay una pregunta que dice, ¿cómo me gano la salvación? ¿Será posible ganarla? ¿Ya se ganó? ¿Será que no tenemos que hacer nada o tenemos que hacer algo para salvarnos? ¿Qué decirles a esos jóvenes cristianos que están ahí a través de la pantalla acerca de este tema? Vamos a hacerlo todo en un precioso concilio. ¿Listo? ¿Es un sistema colectivo o individual la salvación? ¿Es para mí, voy solo por la vía o hay otras personas que deben ser involucradas con este tema de salvación? Eso es una pregunta importante que realizan las personas. Ahora, si vemos otra pregunta por acá, me llamaba la atención lo siguiente. Póngale cuidado pues. Párale olas pues, muchachos. Dice, ¿cómo me voy a salvar si no voy a dejar de pecar? Uf. Nos vamos a meter ahí en una tremenda camisa, muchachos. Y solamente el Espíritu de Dios puede guiarnos. ¿Listo? ¿Qué tan flexible es Dios para tolerar definitivamente el pecado que yo tengo, el cual no puedo vencer? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué historias bíblicas podemos encontrar donde Dios sea flexible, Eddie? ¿Cierto? ¿Qué muchachos podemos encontrar donde Dios sea permisible y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos llegar en esto sin ser liberales o sin ser alcahuetes con los demás y con nosotros mismos? ¿Verdad? Entonces yo quiero invitarlos a que escuchemos estos audios de las personas que nos dicen acerca de qué es la salvación. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a escuchar estos audios, ¿vale? Y vamos a estar atentos.
Para mí la salvación es la esperanza al saber que hay una vida después de la muerte, saber que ya no vas a sufrir, no vas a sentir dolor, va a ser una vida perfecta la cual siempre Jesucristo nos hizo visible al saber que la íbamos que Él nos la iba a otorgar, saber que el caminar en su presencia, en tratar de hacer y caminar a la manera de Cristo valió la pena, que seguirlo, obedecerlo, amarlo con todo nuestro corazón, llevar buenas obras a las personas, hubo una recompensa que era la salvación. Para mí la salvación es recompensa. Es la recompensa que Dios nos da a través de su sacrificio. La recompensa a todo lo pasado en la tierra, a todo lo vivido, haber vencido el pecado, haber entendido de que es una recompensa bañada de un genuino perdón. Porque el ser humano rara vez perdona o no sabe perdonar como lo ha hecho Dios con nosotros. Y yo creo que es eso, una recompensa revestida de perdón. Muy bien. Ahora, es interesante ver lo que piensan las personas en la calle acerca de la salvación. Y ahora nosotros, ¿qué podemos opinar acerca de ello? ¿Cómo podemos nutrirlo? Entonces, vamos a iniciar con una opinión personal de cada uno de lo que es la salvación. ¿Les parece bien? Entonces, como yo aquí ya he hablado mucho, vamos a abrirnos paso. A continuación, vamos a iniciar, primero que, ¿los hombres o las mujeres? Hombres. Hombres, solo esta y Mauricio. Siempre Nicole. Muy bien. Eddie, para ti, ya escuchamos a las preguntas de los oyentes y la opinión de los oyentes acerca de la salvación. Para Eddie Ibargüen, ¿qué es la salvación? Pues en el ejercicio de hacerme esa pregunta, ¿qué es la salvación? No pude responderla sin acudir a la Biblia. No pude. Entonces, en primer lugar, para mí la salvación es liberación. Es tener esa libertad porque en algún momento estuvimos presos, estuvimos condenados. Y tengo un versículo bíblico que lo sustenta y es el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Que nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que digo yo que si nosotros queremos ser salvos, esa salvación de una u otra forma debe de darnos libertad. Porque hay muchas personas que dicen que estoy trasegando en el camino de la salvación, pero usted los ve físicamente, ve sus rostros, y están peor que aquellos que están en una cárcel. Es decir, que realmente no son libres internamente. Así que por eso lo primero que me gusta decir es que es libertad. Se puede decir que hay personas que viven el cristianismo como una cárcel. Sí, sí, es totalmente cierto. Yo en algún momento me sentía así. ¿Por qué? Cuando uno comienza a ver un Dios de solo no, no hagas esto, no hagas aquello, no, 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 no. Tú te concentras tanto en los no que ya pierdes el concepto de un Dios de amor verdadero. Uno ya comienza a pensar, no, pues si hago esto, pues va a estar mal ante Dios. Entonces uno ya deja de actuar por sí mismo para agradar a Dios, sino que trata de seguir unos lineamientos que a veces se alejan de lo que Dios quiere realmente. Y en segundo lugar, digo que la salvación es Jesús. Y lo sustenta el libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, sino solo en Jesús. Amén. Así que la salvación para mí es libertad, pero también es Jesús. Amén, Eddie. Y eso fue Vulgata Juvenis, muchas gracias. No, o sea, abarcaste todo, me parece a mí, pero yo creo que podemos, obviamente, colocar nuestras opiniones de manifiesto, ¿cierto? Muchísimas gracias, Eddie. No, queda no nada.
Nicole, para ti, ¿qué significa la salvación? Bueno, para mí significa dos cosas. Uno, el sacrificio de Jesús. Dos, la vida eterna. El sacrificio de Jesús porque pues nosotros seremos salvos por fe y por gracia. Si Dios no nos fuese amado de la manera en que nos amó, no fuese entregado a su único hijo para que muriera porque, o sea, si Jesús no fuera muerto por nosotros, no tuviéramos salvación, no existiera, no tuviéramos salvación. Entonces, es pues por ese lado el sacrificio de Jesús. Y la otra, pues la vida eterna, porque yo me siento, o sea, yo solamente cuando pues tengo quizás, no sé, situaciones donde estoy atormentada o algo así, lo único que pienso es, cuando ya esté en esa tierra nueva o en el cielo donde ya no exista esa maldad, donde ya no exista tantas cosas. Entonces para mí eso es salvación. Muy bien. Nicole, muchas gracias. La salvación, el sacrificio, la vida eterna. Pablo decía que si sus esperanzas estuvieran depositadas solamente en esta tierra, él sería el más desdichado de todos los hombres. Yo difería de esa opinión de Pablo y yo decía, no, Pablo, así sea que vivas acá 80 años con Jesús y con Dios y no vuelves a vivir con Él, me parece que eso es ganancia para uno. Estaba pensando en eso hace días y yo decía, yo no comparto eso de Pablo, así sea 10 años con Dios, me parece una maravilla. Y Pablo dice que es el más desdichado de todos los hombres y eso llega a pasar. Entonces empecé como a meditar acerca de eso y entonces dije, pero ¿por qué tenerlo 10 años, 80 años a Jehová mi Dios, si lo puedo tener por toda la eternidad? Todo. Es mejor tenerlo eternamente que tenga una fecha de caducidad. Es mejor tener esa salvación y a nuestro Dios para siempre, ¿sí o no? Bendito sea su nombre. Vamos, a ver, me voy a tirar así, voy a ir aquí como en zigzag. Yo quiero preguntarle a Dayana, ¿tú qué concepto tienes de salvación, Dayana? Bueno, ¿qué concepto tengo yo de la salvación? En primera medida, yo digo que la salvación es como esa ayuda que requiere la persona. Un ejemplo práctico. A mi derecha tengo a mi compañero Eddie. Yo necesito mover o trasladar un asiento de un lado hacia otro, ¿ya? Entonces, yo estoy pasando trabajo porque el asiento es pesado y no por el hecho de que soy mujer, pues se me dificulta un poco trasladar ese asiento. Eddie está viendo que yo estoy pasando trabajo. Él se me acerca y me ofrece ayuda, ¿ya? Pero yo, ¿qué hago? Está en mí, en mi decisión, si la acepto o la rechazo. Entonces, si yo quiero que el camino se me haga más fácil, que el trasladar ese mueble sea mucho mejor, sea más llevadero, pues acepto la ayuda que Eddie me está ofreciendo. Con base en ese ejemplo, pienso yo que la salvación es esa ayuda que Dios nos ha proveído, ¿ya? Y está en nosotros como seres humanos aceptarla o no aceptarla, ¿ya? Ahora, me voy hacia el libro de Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. ¿Hechos qué, Dayana? Hechos capítulo 2, Ajá, versículo versículo 37 y 38. Vale. Estamos hablando sobre el tema de los 3,000 conversos, ¿ya? El versículo 37 dice, al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí, por así decirlo, como lo mencioné al principio, nos están dando la ayuda que es gratuita, ¿ya? Es aceptar la salvación. Ahora, aceptar la salvación, ¿qué implica? Implica tomar una decisión
para seguir, para aceptar ese regalo. Eso es para mí la salvación. Repíteme el último pedacito, por favor. El último pedacito. Implica aceptar la salvación como ayuda. Muy bien. Excelente. La salvación como ayuda. Sí. Podemos sintetizarlo de esa manera. Está bastante matizado y me gusta eso, pero es algo que vamos a ir desentrañando con las preguntas que nos hacen pues, los televidentes. Perfecto. Pero evidentemente, o sea, el concepto está muy claro y está muy bello. No, yo no sé ni qué va a decir. Vamos con Wineska. Bueno, creo que ya aquí todos hemos dicho lo que es, ¿no? No, deme su Pero opinión. para mí, en lo personal, la salvación que nos dio Jesús al venir a este mundo y sacrificarse por nosotros es una dicha. Y más que una dicha, la plenitud que uno siente al andar en los caminos de Él, precisamente buscando eso, salvación. No tengo palabras para explicar lo que uno siente cuando está en esos caminos, cuando siente que está buscando la mejor manera de tener esa salvación. Muy bien. Excelente, Wineska. Yo por lo menos quiero hacer un aporte muy pequeño. Y es la salvación, si es algo, generalmente cuando se habla de la salvación hay diferentes puntos de vista si hablamos de manera religiosa. Cuando hablamos del hinduismo, tu espíritu, tu esencia del ser va transmigrando a diferentes cuerpos y seres hasta que llegas a la plenitud de Brahman, que es la deidad suprema. Te haces parte de él, que es una esencia del universo, y vuelves a él. Si miramos el budismo, podemos ver el tema acerca de la salvación, es el nirvana, es el estado de la mente, es el aquí, es el ahora por medio de la senda media. Eso es lo que cree el budismo. Salvación no es riqueza, salvación no es pobreza, salvación es una senda media donde tú puedas caminar. Ellos le llaman el camino óctuple. Si usted es feliz con su, no sé, con su carro, a decir esto, Renault 4. Si usted es feliz en esta vida de esa manera, ¿para qué más? No abuse de nada, maneje el equilibrio para que usted alcance la iluminación y alcance el nirvana. ¿Por qué quería darles estos dos ejemplos? Porque pueden existir conceptos que son materiales y espirituales. La salvación puede ser aquí y en el ahora, y la salvación puede ser en el mañana, en un futuro distante o no distante. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar? ¿Qué sería para el cristianismo la salvación? En mi concepto personal, según lo que veo, es algo material. ¿Necesitamos la salvación de Dios aquí y ahora? ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy en carne y Por hueso supuesto que y sí. yo estoy muy necesitado. ¿Quién era que decía que la salvación era una necesidad? ¿Tú? Perfecto. La salvación es una necesidad y mi necesidad es en el aquí y en el ahora. Si nos salimos del ámbito cristiano podemos encontrar, muchachos, de que hay personas no cristianas, no creyentes que necesitan salvación y necesitan rescate, aquí, ahora y en este cuerpo material. Sí, claro. Entonces, ¿quién lo necesita? Una persona con una enfermedad, una persona con un problema económico, una persona con un problema familiar, emocional, con un corazón lastimado. No se llame creyente, pero necesita una salvación aquí en el ahora, en este cuerpo material. También es espiritual para el cristiano, porque espera con ansias las promesas de algo eterno, de algo incorruptible, de algo que no se va a dañar, de algo que va a permanecer en el tiempo, por siempre y para siempre, en todos nosotros. Amén. Me emocioné. Amén. Entonces, esto es muy rico. La palabra de Dios la disfrutamos de esa manera y es algo muy natural. Quiero que lo sepan los televidentes y los oyentes. Ahora, vamos a desentrañar las dudas de las personas acerca de este tema rápidamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les voy a citar esta pregunta. Dice lo siguiente, pero voy viendo con quién arranco. Dice, ¿para quién se extiende la salvación? Hablando en términos cristianos. Si es algo material, si es algo espiritual, todas dos ideas convergen en el mismo punto, que son salvación. ¿Para quién se extiende? A ver, ¿para quién? Amiga Wineska. ¿Wineska?
O sea, todos pueden opinar, ¿no? Pero de todas maneras, si Nicole está que sí habla. Vamos, Nikki, por favor. Sí, Nikki mejor. Yo te ayudo, amiga. Bueno, ¿para quién se extiende la salvación? Precisamente estaba hablando con Winesca. Yo he escuchado muchas personas que siempre dicen, no, ya yo tengo la salvación más que ganada. No, ya yo tengo el cielo es ganado porque yo hago esto. Si alguien necesita comida, yo le doy un mercado. Si alguien no tiene vestido, yo lo visto. O puede ser al contrario, personas que quizás no se sienten bien o han hecho quizás cosas, yo allá no llego, cosas así. Entonces, me voy a la palabra. En Hechos 10, 34 al 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Entonces es eso, la salvación está allí para todos. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptarla, amar a Dios, guardar sus mandamientos. En la palabra dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando usted comienza a corresponderle ese amor a Dios, cuando usted comienza a tener esa comunión con Dios, ya esas obras salen solitas porque usted está siendo transformado, no porque para ganarme la salvación tengo que hacer esto o aquello. O sea, la salvación se extiende para absolutamente todos. Para todos. Yo, vamos a darle la palabra a Dayana. Quiero participar con un texto bíblico para darle la palabra a Dayana. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, que desea que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. Me aprendí este versículo cuando un joven que era testigo de Jehová me enseñó esto porque me daban clases en casa y se me quedó grabado. La salvación es para todos, pero Dayana ahorita da un matiz interesante y es que la salvación es una ayuda y nosotros decidimos también si recibimos o no la ayuda. Dayana, ¿qué ibas a decir? Bueno, en cuanto a la pregunta, si la salvación requiere para todos, si es para todos o no, yo me baso en el libro de Génesis 3:15, donde dice lo siguiente. Sí. Enemistad pondré entre ti y la mujer enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará el calcañar. ¿Ya? Cuando ahí tenemos la primera promesa de salvación. Para mí, la promesa de salvación nace allí, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Ya? Entonces, se conoce eso como el protoevangelio. Exactamente. ¿Ya? Y es decir, que con base en ello ya tenemos una promesa de que vamos a ser salvos. Pero la salvación viene por fe, por obras o por qué. Uy, tremendo. Nuestra televidente Dayana ya lanzó también una pregunta bastante interesante. Es más, hace parte de una de las preguntas de los televidentes y vamos a matizarla en un momento, ¿vale? Entonces la salvación es una ayuda para mí, se extiende para todos inevitablemente, estoy de acuerdo con Nicole, no sé si alguien crea lo contrario. La salvación para todos los que nos escuchan, sin importar la denominación, es para absolutamente todos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender que la salvación es para absolutamente todos, sin importar los credos, sin importar su ubicación geográfica. Siempre, muchachos, debemos entender que la salvación es para absolutamente todos. La salvación está ahí, como explicaba Nicole, pero depende de nosotros estirar la mano y tomar esa salvación. Ahí está. Si nosotros hacemos aquí un sorteo, estamos entregando 2 viajes a Cartagena. Bueno, ahí hay 2, vea. ¿Qué pasa? Aquí están los boletos, vengan a la emisora y reclamen ya mismo su premio. ¿Cuánto les cuesta? Nada. Las 2 primeras personas que lleguen.
Ay, no, qué pereza, yo no ir por allá. Uy, no, ¿qué bus me llevará por la 25? No, yo no voy por allá. Entonces, tienen la opción de tomarla todos, absolutamente todos. Pero es una decisión personal porque Dios no va a obligar a nadie y hace parte de nuestra libre decisión saber si extendemos las manos para experimentar algo totalmente diferente de lo que nos ha ofrecido el mundo. Pero depende de todos y cada uno de nosotros. No sé si alguien quiere aportar algo más para ir con la siguiente pregunta. Dice la pregunta número 3. Ahora, Dayana decía algo interesante y aquí es donde vamos a la pregunta que tú estabas haciendo. Dice, estos son preguntas de los televidentes. No quiero que la gente detrás de la pantalla, un poquito más ortodoxa, quiera rasgarse las vestiduras. Aquí en este programa preguntamos lo que sea. Preguntamos de todo, lo tomamos con madurez, con objetividad y procuramos responder, ¿vale? Con la escritura y a nivel personal para nosotros, ¿qué significa esto? Esa pregunta dice, ¿cómo me gano yo la salvación? ¿Quién quiere opinar acerca de este asunto? Diga yo. ¿Quieren participar de esto? ¿Quieren darse el manjar o me como yo el primer bocado y vamos a participar? Pues yo solo voy a decir que por fe. Digan ustedes el resto. Yo me zafo. Entonces, por fe. Entonces vamos a escuchar en un momento. Vamos a darle micrófono para que pueda participar y nos pueda decir entonces cómo me gano la salvación. Entonces vamos a darle la bienvenida a John Alexander y que nos diga o que opine cómo crees que se gana la salvación. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la salvación, a mi concepto, y según Sí. el apóstol Pablo, es la salvación por la fe. Bien. Pero, ahí es donde viene el pero, y fue algo que causó controversia en su tiempo, porque él al decir que la salvación venía por fe, se creía que anulaba la ley. Pero la salvación por fe es la reivindicación de la ley, según lo que pienso. O sea, fe sería reivindicar esa ley. ¿Sí? Correcto. Ok. Y no, igual viene de la mano con nuestras obras en esta tierra, porque igual una fe sin obras es una fe muerta. Entonces para mí es la salvación por fe, obviamente que es la reivindicación de la ley, siguiendo la ley cada uno, paso a paso, porque si fallamos en una, fallamos en todas. Y obviamente haciendo la obra. Ok, muy buena opinión, John. Muchísimas gracias. Va acorde y va en consonancia con Winesca. Ok, les playaron un poquito más la respuesta, pero es por fe. Ahora, hay algo bastante interesante que pasaba con Martín Lutero. Yo no sé si ustedes sabían que Martín Lutero quería o tenía la intencionalidad de sacar 3 libros de nuestra Biblia actual del canon, de esta Biblia. El canon, él había 3 libros con los cuales él no comulgaba, el gran Martín Lutero. Uno de esos libros era Hebreos, uno de esos libros era Santiago y el otro Apocalipsis. Lo decíamos en una clase esta mañana. Él decía, en Apocalipsis no veo más que símbolos confusos y terminologías que no se logran entender. No voy a parafrasear la frase porque fue algo muy puntual, pero era como buscar algo que no tenía respuesta. Listo, buscar un tesoro por allá en el fondo del pajar. Entonces él decía esto, y el libro de Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Si no estoy mal, es capítulo 2, versículo 17. Entonces, la fe sin obras está muerta. Entonces Martín Lutero, cuando descubre que la salvación es por fe y se encuentra con el libro de Santiago, coloca en contraposición aparentemente su concepto de fe. Estamos diciendo que era un monje que venía de guardar muchas cosas, de lacerarse, de castigarse emocional, físicamente, y de ver las personas como pagaban indulgencias, esta crueldad. Encuentra el concepto de la fe, pero ahorita encuentra el concepto de lo que decía John, que la fe sin obras está muerta, y él decía, no, saquen el libro del canon. O sea, no comulgaba con todo lo demás que estaba en la Escritura, pero ahora entendemos que armonizan perfectamente. Por lo menos, voy a leer lo que dice Pablo.
En Romanos, el capítulo 3, versículo 28 dice, así concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y la gente cierra la Biblia y cierra el texto y dice, ya, es salvos por la fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué ustedes guardan los 10 mandamientos de Dios? Si es que somos justificados por la fe. Entonces yo les digo, pero si tú sigues leyendo, unos 2 versículos más adelante, dice, entonces anulamos la ley por la fe de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Lo que decía John. Entonces, esa fe te lleva a confirmar esa ley. Hay incluso personas que dicen, no, Jesús cuando vino, se cumplió ya todo en él. O sea, él hizo lo que ya nosotros, o teníamos que hacer, o sea, ya no es necesario hacer nada. Pero si Jesús nos manda a hacer lo que él hizo, y él cumplió, él guardó los 10 mandamientos. Sí, o sea, pensamos, ya te doy la palabra a mi Dallis, o sea, pensamos que es que no hay que hacer nada. ¿En qué momento entra ese concepto tan loco de que por la fe no hay que hacer nada? Dayana. Y es importante aclarar de que lo que Cristo clavó en la cruz no fueron los 10 mandamientos, fueron las leyes mosaicas, que son más de 600 y piola de leyes, ¿ya? Que son leyes o eran leyes contrarias a nosotros, ¿ya? Eso es importante tener presente. Ahora, con respecto a cómo me ganó la salvación, es importante tener en cuenta de que no me la gano por obras. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar en la calle de que, no, yo hago obras, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a veces eso conlleva a que las personas se vanagloríen, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos corroborar? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, en la cual dice lo siguiente. Adelante, Dayana, ¿tienes el texto? Sí. Vamos a darle candela. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es del don de Dios. Es decir, que no es porque naturalmente venga del ser humano, ¿ya? Sino que es un don gratuito. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto confirma lo que les acabé de mencionar. Y lo que Nicole en su momento mencionó, es que yo hago obras y yo ya tengo ganada la salvación. Y qué pena, pero no es así, ¿ya? Ahora, para poder es decir, que ya tenemos una parte. Ahora nos corresponde a nosotros tomar acción. Y es ahí donde nosotros como seres humanos estamos fallando. Hay que tomar acción. ¿Cómo me gano la salvación, Eddie? Dayana dio paso a lo que iba a decir o lo que voy a decir. Ya perdió. Adelante. Ella decía que es un don de Dios. Entonces, en base a eso que ella decía, me arriesgo a decir que la salvación no hay que ganarla. Porque Jesús ya la ganó. Ya está. Sino más bien hay que mantenerla. O si no, no tendría lógica que él mismo le revelase a Juan, hey Juan, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si le dice retén lo que tienes, como su nombre lo está diciendo, ya lo tiene. Si no le diría, hey Juan, retén lo que te voy a dar para que ninguno tome tu corona. O gánate lo que vas a tener para que ninguno tome tu corona. Pero le dice, retén lo que ya tienes. Así que nosotros tenemos la salvación. Hey, quiero aclarar que no me estoy refiriendo que una vez salvos, siempre salvos. No. Por eso digo, no hay que ganarla, pero hay que mantenerla. El día de hoy, por medio de lo que Jesús ya hizo, que fue crucificado, pero que también resucitó al tercer día, nos dio esa garantía de la salvación. Ya la tenemos. Pero nosotros, por medio de eso, de la fe y las obras, debemos mantenerlas. Porque una fe sin obras es muerta. Muerta. Y unas obras sin fe no sirve de nada. Está Nicole. Eddie, tú mencionaste algo muy importante y es el tema de mantener. Aquí viene algo que es, en el mundo, pues, raya o es algo que ya se ha vuelto como un cliché,
el tema de la constancia, la perseverancia. Es lo mismo que implica un proyecto personal. Es decir, yo voy a ingresar a la universidad. Listo, bacano, chévere. Pero hay que tener presente que cuando tú ingresas a una universidad, cada vez que vas aumentando de semestres, las cosas se van complicando. Y es ahí donde reside nuestra constancia, nuestra perseverancia para lograr ese objetivo. En el mundo cristiano, nosotros tenemos que tener esa constancia, esa perseverancia, y la Biblia nos insta a que mantengamos esa perseverancia hasta que bien tomemos la corona. Muchas gracias, Dayana. Quiero recordarle a los televidentes que son preguntas que nos manifiestan a través del número 317-429-9518, donde nos manifiestan estas preguntas, y como me hacen esas preguntas, así las voto en el programa. ¿Qué podría decirle a esta oyente? Porque fue una oyente acerca de esta pregunta. No diría yo, como estoy de acuerdo con ustedes, ¿qué debo hacer para ganarla? Sino más bien, ¿qué debo hacer para sostenerla? Ganada ya está y costó la sangre de Cristo. O sea, simplemente hay que tomarla. Vuelvo al ejemplo de los tiquetes. Aquí están los tiquetes y es el regalo. Ahí está, no le cuesta nada. Pues coja un bus, coja un taxi, véngase en moto, venga en bicicleta, véngase a pie, pero llegue a este lugar por el premio que ha sido ganado para usted. Entonces cada uno debe tomar parte para no dejar perecer ese regalo, sino tomarlo con valentía. Yo voy a anexar unas cositas para ir a la siguiente pregunta, porque hay otras preguntitas que resolver. Esto, como les estaba diciendo, la salvación es un concepto terrenal, un concepto también espiritual. Entonces, todos los que necesitan ser salvos, si están en una situación difícil, ¿qué pueden hacer? Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. O sea que ¿hay algo que hacer para salvarse? Sí, Cristo está dispuesto a sostener nuestras cargas, pero me compete a mí en oración y en constancia buscar a Dios para hallar ese rescate. Recuerdo lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice al que venciere. O sea que es necesario, no podemos aquí vender cosas halagüeñas, no podemos venderle a los muchachos cosas como que, ay, no te preocupes, no, la fe ya está ganada y no hay que hacer nada. Toda la mesa de trabajo aquí puede hacer una concatenación de ideas donde podemos decir, miren, la salvación está ganada, pero necesita un esfuerzo. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Necesita esfuerzo, necesita valentía, necesita que venzamos, porque si vamos a vivir derrotados, no podremos tomar esa salvación. Y esa es la verdad. ¿A quién le gusta la mentira? A nadie. A nadie, ¿cierto? Ahora, y otra cosa como para acotar ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Es decir, y nosotros, listo, debemos ir hacia Él, confesar con un corazón genuino y verdadera disposición de arrepentimiento para tomar esa salvación y permanecer. Muy bien, Dayana. Pero que lo hagamos. El pecado a veces es una barrera para que encontremos la salvación y no sabemos que es que ese fue el motivo por el cual Jesús vino precisamente a salvarnos, ¿cierto? Dice aquí en Romanos, Pablo decía, miserable de mí, voy a leerles acá, miserable de mí, Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Otra vez aparece Jesús en la ecuación de salvación de parte de Jehová. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Simplemente hay que darle la victoria a la parte espiritual. Vamos a pasar a otra pregunta, muchachos. Entonces, la salvación no se gana, ya está ganada. Hay que hacer todo por mantener esa salvación que Cristo ya ganó para nosotros. Y hay que buscarlo. La salvación es un concepto temporal, es efímero, tiene una fecha de caducidad. Muchachos, dice esta pregunta, ¿es temporal la salvación? No, yo opino que no. Que no, tomemos un voto para pasar a la otra pregunta. Solamente un voto. ¿Es temporal? No. No. Dayana, ¿la salvación es temporal? La salvación es temporal, diría que sí.
Yo también digo que sí. Bueno, Ay, Eso bueno. listo. Entonces, miren muchachos, lo que vamos a hacer, bueno, se me calentó la mesa aquí con esta situación. Vamos a mirar por qué sí, por qué no. Y entonces yo aquí voy a fungir de moderador. ¿Listo? Usted me dijo que no es temporal y Winesca que no es temporal. Puf, aquí hay un encruzamiento. ¿Listo? Y ustedes que sí. A ver, Eddie, ¿por qué no es un concepto temporal? ¿Por qué? Básicamente, si decimos que la salvación es temporal, estaríamos diciendo que está arraigada al tiempo. Pero la salvación que Dios o Jesús nos ofrece es la vida eterna. ¿Qué hay de temporal allí? Temporal es algo que tiene la capacidad de terminarse. En algún momento determinado se termina, valga la redundancia. Y lo podemos comprobar por medio de Romanos 6:23. Entonces, en base a Romanos 6:23, nos vas a dar ese el argumento de por qué entonces la salvación no es temporal. Claro. Dime. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si fuese temporal, entonces Jesús nos diría, hey, la paga del pecado es muerte, pero yo les doy a ustedes que vivan 20 años más. No, pero nos dice eterna, y eterna es que para siempre. Muy bien. Winesca, ¿tienes algo que agregar a la noción de Eddie? No. Ahora, ¿qué premisa tienen estas amadas señoritas que nos pueden decir que sí es temporal? bueno, yo no sé si quizás estoy entendiendo mal o no Adelante, sé, pero, Nicole. o sea, yo lo veo como que, o sea, algo temporal es porque tiene como vigencia, ¿no? Tiene vigencia y caducidad. Ok, o sea, si vamos al concepto de salvación, yo digo, o sea, todavía no soy salva, o sea, todavía no he sido salvada porque para mí quizás es la eternidad. Entonces, a lo que Jesús viene a mí y me lleva, ya ahí queda la salvación, o sea, para mí ya queda, ya fui salvada, ya ahí cumplió Jesús con la salvación, ya voy a vivir eternamente con Él. O sea, no es como que estando allá incluso me va a salvar, ¿sí me hago Te entender? entendí perfectamente. O sea, decir, vamos a hacer el ejemplo de una Ajá. manera un poco gráfica. Nicole es tomada en las nubes del cielo Ujú, y es llevada al tercer cielo. ujú. Entonces Nicole dice, he cumplido, he llegado y he obtenido mi salvación, Exacto. ya no necesito esta salvación. Ya no Por la ende, ne- tenía una caducidad, era hasta el momento en que entrara por estas puertas perlinas. Exacto, porque pues allá Dios de que me va a salvar, o sea, si ya estoy en, pues sí me hago entender. Ya, así lo veo yo. es interesante. Hombre, es interesante. Súper interesante. Dayana, algo cortico que quieras añadir a la idea de Nicole. Pues un poco difícil, pero pues vamos, por así decirlo, vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Dice lo siguiente. ¿Qué dice Dayana acerca de este tema? ¿Qué nos está diciendo? Adelante. ¿Tienes Bueno, el versículo ahí listico? Sí, claro. Vamos a darle. Bueno, Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Es decir, que la salvación no solamente, no, para mí es temporal. ¿Por qué? Porque es que este mundo va a llegar un momento en que va a dejar de existir. Exacto, no existe. Entonces, por esa razón, tiene un término, tiene un límite, ¿ya? Y ese límite está en cuando Cristo venga, haga su juicio y podamos volver a habitar la tierra nueva. Muy bien. A ver,
voy a tratar de concluir porque ahorita nos comemos de las mechas. ahorita le damos candela a esto, pero por amor al tiempo no lo podemos hacer en este momento. Voy a tomar una posición, aquí hay dos, voy a tomar una posición. Yo pienso que la salvación es eterna. Porque a pesar de que cuando llegue ese momento donde entre por esas puertas perlinas y encuentre mi salvación, yo digo, ya no necesito ser salvo de nada, coroné. Gracias al Señor Jesucristo obtuve la victoria, aquí estoy. Pero por las edades sin fin voy a estar viviendo producto de una salvación que Dios ganó para mí. Estar por las edades eternas, viajando a los otros mundos, viviendo en la tierra nueva que vamos a heredar aquí, haciendo plantaciones, casas y todos los proyectos que tenga Dios lindo para nosotros, vamos a estar viviendo esa salvación aún después de entrar por esas puertas perlinas. Eso es lo que pienso yo, ¿vale? Ahorita nos seguimos dando de las mechas porque nos queda poco tiempo y tenemos dos preguntas que ahí sí, mejor dicho, Jehová acabar vulgata y uvenis. Párele bolas, pues. Dice, muchachos, ¿cómo me voy a salvar si no puedo dejar de pecar? Yo no contestaré nada. Yo los dejaré para que ustedes ahí se maten. Uy, no está fácil. Vale, ¿qué pienso yo? Voy a solamente dar un versículo. Judas, versículo 24. Aquel que es poderoso en mantenernos sin caída delante de su gloria con gran alegría. El propósito de Dios es mantener a sus hijos sin caída. ¿Vale? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen. Pero si llegan a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El propósito y el ideal de Dios no es que estemos cayéndonos a cada ratico, es mantenernos en rectitud. Esto también fue un oyente que nos hizo esta pregunta. El propósito de Dios es mantenernos en rectitud. Puede que flaqueemos y caigamos en ese momento. Puede pasar, es que puede pasar. Y Cristo se va a encargar de limpiarnos para levantarnos nuevamente. Pero lo que sí estoy convencido es que es el propósito de Dios de que seamos perfectos e inerrantes delante de su gloria con gran alegría y depende de nuestra disposición para ello. Dayana. La pregunta, por favor. ¿Cómo me voy a salvar si yo no puedo dejar de pecar? ¿Cómo me voy a salvar si yo no puedo dejar de pecar? Una muy buena pregunta, pero hay algo que Dios depende, o sea, Él ha manifestado qué quiere de nosotros y también nos ha dado algo que se llama dominio propio, ¿ya? Es ahí donde nosotros tenemos que enfatizarnos. Sí, es cierto. Vamos, a mí me gusta mucho, vamos a hablar así a calzón quitado. Es la idea. A mí me gusta mucho tener relaciones, ¿ya? Qué rico, qué chévere, bacano. A mí no. Ajá. Ok, ajá, ¿cómo no? ¿Ya? Es rico, chévere, jocoso, bacano Hablemos tener relaciones. claramente a calzón Pero quitados. ¿qué pasa? Dios dice, Dios ha pedido, que nos ha dicho en su palabra qué quiere y qué pide de nosotros y dónde lo podemos corroborar. Vamos a Miqueas 6:8. En Miqueas 6:8, recordémosle, mientras lo vamos buscando, le recordamos a nuestros oyentes la pregunta que dice, ¿acaso me puedo salvar si yo no puedo dejar de pecar? Ciertamente, llegaste a Miqueas, Daya. Mientras vamos a este texto, nos vamos a dar cuenta que existen conceptos personales acerca de esto y eso puede ser un tema para más adelante, la perfección y la santidad. ¿Qué es eso? Porque hay posiciones que te dicen perfección no es dejar de pecar, perfección es simplemente caminar. No te la compro. Santidad también. No puedo comprar eso, pero si mis compañeros opinan diferente, también los escucharé. ¿Qué dice Dayana Miqueas? Miqueas dice, hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con tu Dios. También lo verificamos en Deuteronomio 10, 12, 13. ¿Qué pasa? Dios nos ha hecho con dominio propio y está en nosotros tomar la decisión de apartarme o no de hacer las cosas que van en contra de Dios. Para mí todo implica en el dominio propio. Va en el dominio propio, voy con Eddie y luego con Nicole.
Bueno, lo que menciona Dayana del dominio propio, primero debemos tener en cuenta que es un fruto del Espíritu, el dominio propio. Muy bien. Así que, ¿cómo me puedo salvar si no puedo dejar de pecar? Creo que decir no puedo dejar de pecar es limitar el poder de Dios. Pablo decía algo muy, muy chévere, y es que él quería hacer el bien, pero el pecado que estaba en él lo llevaba a hacer el mal. Hay algo que se llama errar al blanco. Errar al blanco es el simple hecho de usted levantarse y pensar, oiga, hoy voy a glorificar el nombre de Dios con todo mi ser. Pero puede que durante ese día usted no lo haya hecho en todo. Hubo alguna cosita en la cual se equivocó. O sea, se trata de eso. A pesar de que usted sepa cuál es su debilidad, ¿por qué se va a dejar sumergir en esa debilidad? Más bien trate de día tras día, Señor, usted sabe que a mí me gusta esto, pero el día de hoy, por medio del poder de tu Espíritu Santo, voy a hacer todo lo posible para no caer en ello. Totalmente, Eddie. Yo compro eso. El dominio propio a raíz del trabajo del Espíritu Santo. Me gusta más porque cuando utilizamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A dejar de pecar, ay no, eso no. O sea que el versículo sería, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Somos perfectos aquí en esta mesa? Hombre, no. Pero no puedo, por eso vamos a decir mentiras en este programa. ¿Vale? Vamos a finalizar con esta pregunta, nos saltamos algunas, vamos a responderlas también en la descripción y por medio del WhatsApp también nos pueden preguntar. Dice la última pregunta. ¿Qué tan flexible es Dios para que yo pueda alcanzar mi salvación? Y me cito este ejemplo. Aquí sí me retiro, yo les dejo los audífonos acá y ustedes responden, ¿vale? ¿Qué tan flexible es Dios con mi salvación? Y me cita el siguiente ejemplo. Si Dios sabe y se sale de mis manos, que no puedo guardar el día sábado. Buenas tardes. Muchachos, ¿qué tan flexible es Dios? Es que yo digo que precisamente lo hablaba con Winesca también ahorita. Una cosa es las personas que trabajan en sábado sin tener el conocimiento del sábado. Yo digo que Dios allí sería flexible con ese tipo de personas porque no tienen el conocimiento. Pero ya con los que tienen el conocimiento, pues, ¿dónde está la fe? Le diste al clavo. Yo compro esa. Si me entiendes, sin conocimiento no hay pecado, ley, como no hay dice pecado. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pero si nosotros conocemos y no lo hacemos, el problema no es de Dios, el problema no es de flexibilidad. Con amor a nuestros oyentes le decimos esto. El problema aquí radica en fe. Este es todopoderoso, ¿me pueden dar el sábado en mi trabajo? Duro, eso es una multinacional, aquí no me la darán. Y yo tuve mucha bendición acerca del sábado en las empresas. Entonces el problema no es de Dios, de flexibilidad, sino que el problema radica en la fe. Pegue ahí. Y no tanto en fe, digo, qué pena, Sí. va mucho en la relación que yo tenga con Cristo Jesús. Si yo me relaciono diariamente, mi fe va a ir aumentando, ¿ya? Pero si yo no me relaciono con Cristo Jesús, ¿cómo voy a propender de que voy a tener fe? Muy bien. Eddie, rápidamente. Bueno, pues en primer lugar, me desconecté por un momentico, pero ya volví. En primer Si así lugar, estás conectado como era conectado. Dios mío bendito, está repilo. Señor. yo en lo personal llevo 8 años. No puedo decir intentando guardar el sábado. Tal vez uno intentando guardarlo ¿A plenitud? a plenitud, uno puede errar, uno puede llegar a errar. Pero que yo pueda decir, en los últimos 8 años, yo no he trabajado ningún sábado. Ninguno. ¿Y he aguantado hambre? No. No he Ok. aguantado hambre. Hubo una época de mi vida en la que me quedé sin trabajo. Pero ¿saben quién sustentó? Dios. Así que eso ya radica, por eso existen diversidad de religiones hoy, porque nosotros queremos acomodar o amoldar a Dios a nuestra forma de pensar, y Dios no es En así. efecto. Correcto. Hay mucha más, como todos los temas, nos queda faltando tiempo. Esto es algo muy lindo. Si tienes dudas, inquietudes acerca de este tema,
te invitamos a que lo dejes en la cajita de comentarios. También vamos a dejar el número telefónico, porque el propósito de este programa es que las personas puedan tener con nosotros, junto con nosotros, un crecimiento en Dios. No es que nosotros ya estamos arriba y no. Juntos podamos tener un crecimiento de Dios. En este número 317-429-9518, acá lo pueden ver. En ese número pueden comunicarse a WhatsApp con nosotros para estudios bíblicos presenciales y también virtuales. Oración, simplemente una sugerencia acerca del programa, hazlo en la cajita de comentarios, dudas y preguntas. ¿Qué temas quieres que tengamos acá en este programa? Vamos a ver algo súper interesante. Nuestro próximo programa puede ser la perfección y la santidad, ¿qué es? O también puede ser... Tarán, tarán. Yo también digo que podemos dar como un videíto de los 10 mandamientos, porque yo sé que mucha gente diría que es el sábado, porque el sábado. Entonces es Claro, importante. está ahí como candidato el tema de los 10 mandamientos y el sábado, y también la religión verdadera. Todas se atribuyen el título. Es muy poca la que no se atribuye el título. ¿Cuál es la religión verdadera? También será uno de los temas que veremos aquí en Vulgata Juvenis. Coméntanos acá qué tema quieres ver y escríbenos al número de WhatsApp. No siendo más, que Dios les bendiga. Esto es Vulgata Juvenis. Chao, chao. Chao, chao. Chavos. Lámpara es a mis pies